Bolivia, 25 de enero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa un decreto presidencial. Y a primera vista parece, pues, burocracia pura. Un simple reemplazo temporal, pero al desglosarlo creo que revela la estructura del poder ejecutivo, la cadena de mando y cómo se garantiza la continuidad del Estado. Exacto. Vamos a analizar cómo la Constitución, los decretos y los procedimientos se entrelazan para ejecutar una decisión así. Vamos a ver la base legal que justifica este nombramiento, el motivo del viaje. Y sobre todo, ¿qué nos dice esto de la administración pública en Bolivia? Perfecto. Entonces comencemos por lo fundamental. El decreto presidencial número 5525 designa un ministro interino porque la ministra de Salud y Deportes, Marcela Tatiana Flores Zambrana, se va del país. Así es. Y nombra a Edgar Morales Mamani, que es el ministro de Trabajo, para que la reemplace. Es clave notar los detalles de esa ausencia. No son vacaciones. Es una misión oficial del 25 al 29 de enero, en Río de Janeiro. Ajá. El motivo es la segunda reunión regional de la Alianza por la Atención Primaria. O sea, es una actividad de política exterior y de salud pública. Claro. Y aquí es donde me surge la primera duda. Una duda grande, la verdad. El ministro de Trabajo asume la cartera de Salud y Deportes. ¿Por qué no alguien del mismo sector? No sé, un viceministro, alguien que ya esté en el tema. Es una pregunta excelente. Y lo fascinante aquí es que el decreto se enfoca en la continuidad administrativa, no tanto en la pericia técnica, al menos no para un periodo tan corto. ¿Cómo es eso? Mira, el propio decreto cita otra norma, el Decreto Supremo 4857. Y ahí se establece que mientras el ministro interino asume, digamos, la representación política, un viceministro del área se encarga de toda la administración operativa. Ah, ya veo. Entonces se crea un sistema de doble seguro. Claro, la cabeza política está cubierta por un par del gabinete. Exacto. Y la gestión del día a día sigue en manos de los expertos del propio ministerio. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. De acuerdo, vamos a desglosar esa base legal que se menciona en la sección considerando. Porque este decreto no es una decisión aislada, ¿verdad? Para nada. Es la punta del iceberg. La primera capa, la más importante, es la Constitución Política del Estado. La base de todo. Correcto. Se citan dos artículos. El 165, que define quiénes componen el órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente y ministros. Y el 172, que es el clave. Le da las atribuciones al presidente. Como dirigir la administración pública y designar a sus ministros. Justo. Esto establece que el presidente Rodrigo Paz Pereira actúa dentro de sus facultades constitucionales. Es la máxima fuente de su autoridad. Bien. Y luego se mencionan decretos supremos, como ese 4857 que dijiste. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto presidencial, como este que analizamos, y un decreto supremo? Para quienes no somos abogados, suena casi igual. Es una buena pregunta. Si lo vemos como una pirámide, la Constitución está en la cima. Ok. Debajo están las leyes, y luego los decretos supremos que organizan y reglamentan la aplicación de esas leyes. El Decreto Supremo 4857 es el que establece la organización del órgano ejecutivo. ¿Es como el manual de instrucciones del gobierno, por así decirlo? La mejor analogía es el manual, y define que existe un Ministerio de Salud y Deportes, por ejemplo. Y dentro de ese manual, me imagino, está el artículo para esta situación. Precisamente. El artículo 118 de ese Decreto Supremo es el procedimiento exacto a seguir cuando un ministro se ausenta temporalmente. O sea, no hay improvisación. Cero improvisación. Dicta que el presidente debe designar a un interino y que debe hacerlo mediante un decreto presidencial. Entiendo. Así que este documento que analizamos es la ejecución de esa norma al pie de la letra. Es la burocracia funcionando como un mecanismo predecible, ordenado, y fíjate que todo está documentado, desde la solicitud de la ministra, que mencionan con un código larguísimo. Sí, la nota MSY DGAJAJNE 5-2026. Esa misma. Hasta este decreto final. Ok, la cadena legal tiene sentido. Pero casi al final del documento, después de las firmas, hay una referencia al Decreto Supremo número 690 del año 2010.
Habla de la suscripción obligatoria a la Gaceta Oficial de Bolivia. A primera vista, parece un apunte administrativo sin la menor importancia. Pero es fundamental. Es absolutamente clave. De verdad. Sí, porque esto conecta el acto de gobernar con el principio de publicidad y transparencia. La Gaceta Oficial es el medio por el cual las decisiones del gobierno se hacen públicas. Y por lo tanto, Vinculantes y legales. o sea que una ley no es realmente una ley hasta que no sale ahí. Exactamente. La publicación en la Gaceta es lo que le da vida. Y ese decreto 690 que mencionas obliga a todas las entidades del sector público a suscribirse para recibir estas normas. Claro, entonces no es solo un aviso, es un mecanismo que asegura que todo el aparato del Estado tenga conocimiento oficial de las decisiones. Correcto. Nadie puede alegar desconocimiento. A mí no me llegó al memo. Justo eso. Garantiza que la designación del ministro interino no sea un acuerdo de pasillo. Es un acto público, registrado y distribuido a través de los canales oficiales. Es el pilar sobre el que descansa la seguridad jurídica de los actos de gobierno. Ni más ni menos. Entonces, a ver si entiendo bien todo el recorrido. Lo que parecía un simple nombramiento temporal es en realidad una demostración práctica de toda la jerarquía legal en Bolivia. Ajá. Vemos cómo la Constitución habilita al presidente. Sí. Un decreto supremo establece el procedimiento Manual de instrucciones. y un decreto presidencial lo ejecuta. Y todo queda registrado y se comunica oficialmente a través de la Gaceta. Nos muestra un Estado de Derecho en acción, básicamente. Cada paso está justificado por una norma anterior, creando una cadena de legitimidad desde la decisión más pequeña hasta la Carta Magna del país. Y nos deja con una reflexión final. Que es la pregunta del millón, creo yo. Si la continuidad operativa de un ministerio tan crucial como el de Salud puede ser garantizada por un viceministro durante la ausencia del titular, ¿qué nos dice esto sobre la verdadera naturaleza del rol de un ministro? Exacto. Es principalmente una función de liderazgo político y representación. Mientras la maquinaria técnica y administrativa del ministerio sigue funcionando con su propia inercia y, su propia experiencia. Es que esa es la gran pregunta sobre la división entre la gestión política y la gestión técnica en la alta administración. Parece que este documento nos sugiere que el rol es, sobre todo, político. Así parece. Es el que representa a la cartera en el gabinete, el que negocia el presupuesto, el que defiende las políticas ante el público. Es como el capitán del barco. Su trabajo es fijar el rumbo y navegar las aguas políticas. Buena analogía. Pero los ingenieros en la sala de máquinas son los que, en el fondo, hacen que el barco avance. Es una analogía perfecta. Y este pequeño decreto de 5 días nos lo demuestra en la práctica. El barco no se detiene porque el capitán está en una misión. No, claro. Un oficial de su mismo rango toma el timón temporalmente, mientras la sala de máquinas sigue a toda potencia, dirigida por el jefe de ingenieros, que sería el viceministro. Esto plantea una pregunta importante para la próxima vez que veamos un nombramiento. Cuando se nombra a un ministro que no es un experto en su campo. Quizás la pregunta que debemos hacernos no es si esa persona sabe del tema. Tal vez la pregunta correcta sea otra. En lugar de ¿sabe de salud?, la pregunta podría ser, ¿tiene la habilidad política para navegar los conflictos, negociar con los sindicatos, conseguir apoyo en el Congreso y asegurar que las decisiones de sus técnicos se conviertan en política de Estado? Este documento nos sugiere que al menos en esta estructura, la gestión política y la gestión técnica son dos cosas muy distintas. Dos roles claramente diferenciados, y el desafío, supongo, es que trabajen en perfecta armonía.